A continuación estaremos hablando un poquito sobre el segundo capítulo de la cocina de la escritura. Comienza por el lado personal, por la individualidad que cada persona posee para poder escribir bien. Reconoce las actitudes, aptitudes y habilidades que cada persona debe tener. Más allá del léxico, más allá de la gramática, el autor nos invita a aprender esas estrategias de redacción que son fundamentales a la hora de realizar un escrito exitoso. Ahora pasa a las razones para escribir, las cuales están más allá del gusto. Nos muestra que es un beneficio personal, ya que existen 1000 oportunidades para poder escribir, y no escribir de cualquier forma, sino escribir con un sentido y una pasión muy característica de cada persona desde su individualidad. Continúa hablando del equipo técnico y cómo los avances tecnológicos, específicamente el computador, mejoran el acto de la escritura, porque permite corregir mucho más rápido y el escritor mejora sus hábitos, ya que facilita algunas acciones como corregir la ortografía, redacción y demás aspectos que hoy nos permite la tecnología. Pero además de esto, el autor resalta la importancia del lápiz y el papel como primer acercamiento a la escritura, ya que un escritor amateur no necesita nada más sino que estos instrumentos y su propia inspiración. Habla sobre la escritura respetuosa, en la que menciona que como escritores es fundamental reconocer la gran variedad de seres humanos que existen en la Tierra. Por esta razón menciona el lenguaje sexista y lo complejo que se ha vuelto incluir a la mujer dentro de la escritura. Tradicionalmente la mujer ha sido colocada en un lugar debajo del hombre. Por esta razón, encontrar escritos que reconozcan el papel de la mujer al lado del hombre ha sido muy pocos, casi que ninguno. En el tercer capítulo, Accionar máquinas, el autor nos da unos tips para hacer de la escritura un proceso mucho más agradable y dejar un poquito lo tedioso que suele ser para algunas personas. El primero es explorar las circunstancias. Según el autor, debemos enfocarnos en un problema retórico, mirarlo con objetividad para saber de qué forma lo vamos a solucionar a través de algún elemento escrito. Para esto, él nos propone 4 pasos fundamentales. El primero es mirar el objetivo que se quiere lograr con este elemento escrito. El segundo es mirar para quién va dirigido ese elemento. El tercero es mirar quién lo va a escribir, qué condiciones tiene el escritor. Y finalmente, estructurar el mensaje que quiero hacer llegar a las personas a través de este elemento escrito. Algunas personas, cuando inician el proceso de escritura, se sienten bloqueados, así que el autor nos regala herramientas para poder quitarnos ese bloqueo e iniciar una escritura, un proceso de escritura exitoso. La primera es desarrollar un enunciado. Cuando una circunstancia que nos empuja a escribir nos pregunta o nos hace cuestionamientos específicos, debemos responder a estos cuestionamientos de manera objetiva, sin extendernos tanto, y de esta forma el escrito va a ser exitoso. Otra herramienta muy importante que nos da el autor es el escribir un diario personal, el cual llenaremos de reflexiones día a día sobre cualquier cosa que queramos escribir en el momento en que nos sintamos cómodos para escribirlo. De esta manera nos haremos algunas críticas, autocríticas, para mejorar la escritura, y día a día vamos a ver el proceso de cómo hemos ido mejorando. Finalmente nos invita a crear mapas y redes mentales como herramienta visual para mejorar el proceso de redacción. Porque según el autor, este proceso nos ayuda a mejorar la creatividad y nos impulsa a escribir de manera más concreta. En el cuarto capítulo encontraremos algunas herramientas para buscar y alimentar ideas. La primera es el torbellino de ideas. En esta primero nos concentraremos en el tema y en anotar todo lo que se nos ocurra acerca de este. Ya que dura pocos minutos, el autor debe dedicarse únicamente a reunir información para el texto.
siguiente herramienta es explorar el tema, en donde se realizará una recolección de ideas mediante otras técnicas. La técnica de las tres es una fórmula periodística en donde se analizará el por qué, quién, cuándo, dónde, para qué, cómo y qué esenciales del tema. La técnica del cubo estudia las 6 caras posibles de un hecho a partir de 6 puntos de vista: describirlo, compararlo, relacionarlo, argumentarlo, analizarlo y aplicarlo. La tercera herramienta consiste en desenmascarar palabras clave. Estas son vocablos que esconden una importante carga informativa y además pueden llegar a aportar nuevas ideas. Finalmente encontramos otros recursos como lo son la escritura libre, que consiste en escribir de manera rápida y consciente, apuntando todo lo que se nos ocurre, las frases empezadas, que consiste en terminar 4 o 5 frases que empiecen con lo más importante es, y finalmente tomar nota, que consiste en anotar todo lo que se nos venga a la cabeza en el momento para después aprovecharlo. En este capítulo hablaremos acerca de cajones y archivadores. Esto con el fin de poder organizar nuestras ideas para dar estructura al texto. Debemos iniciar por darle orden a estas. Aquí la información se ordenará de más a menos importante y de más abstracta a más concreta, siguiendo un planteamiento lógico. Aquí nos brindan herramientas para la organización de la información, como el esquema decimal y el mapa conceptual, los cuales nos ayudarán a centralizar la importancia de los temas y ser más enfáticos en lo que queremos transmitir. En el capítulo sexto hablaremos sobre el párrafo. El párrafo es aquel que da una idea clave y dirige las frases con unidad y sentido. Sus funciones son la introducción, la conclusión final, la recapitulación, ejemplos y el resumen. Cuenta de igual manera con una estructura basada en la entrada inicial, desarrollo, conclusión y marcadores textuales. Se divide en 3 partes. El elemento principal, que es la primera frase en la cual se cumple la función de introducción al tema o a la idea central. La parte media va con las frases que desarrollan el tema y lo estructuran, y la última parte es aquella frase que cierra la unidad con un comentario global o una recapitulación. En este mismo capítulo nos hablan sobre las faltas, las cuales son el desequilibrio, que hace referencia a unos párrafos que son más largos que otros. Recepciones y órdenes es el segundo, que esto pues se refiere a tener varios párrafos con ideas parecidas o complementarias, pero que están separados por puntos apartes. Párrafos frase es otra de sus faltas, que son aquellas que se asemejan a una lista de párrafos, los cuales solo tienen una frase larga. Por cuarto, párrafos latas son aquellos párrafos que ocupan toda una hoja sin ser separados por un punto aparte. Y para finalizar las faltas tenemos los párrafos escondidos, son aquellos que ocultan o esconden las ideas. El capítulo séptimo habla sobre la arquitectura de la frase. La frase debe de contener un tamaño entre 20 y 30 palabras para que así quede mejor construida y entendida por el lector. El capítulo nos da como pasos para tener en cuenta a la hora de realizar la frase. Uno de estos pasos es limitar los incisos. Esto se refiere a reducir los incisos a menor de 15 palabras por frase y de repetir la última palabra de la frase después del inciso. Otro de estos pasos es podar lo irrelevante. Esto refiere a usar las palabras claves y no usar tanto las muletillas o clichés. Otro y último paso que nos da es juntar las palabras relacionadas. Esto se refiere a no separar sujeto y verbo, verbo y objeto o nombre y adjetivos. Para hacer una estructura base para la frase es organizar la misma de la siguiente forma. Va sujeto, verbo, complemento. El séptimo capítulo también nos dice que es importante que al inicio de cada frase se ubique la información relevante del tema. Para finalizar con este séptimo capítulo, se dará la selección sintáctica, que está formada por 1. Dejar actuar a los actores, 2. Ratio bajo de nombres y verbos, 3. Limitar los gerundios, 4. Evitar las negaciones, 5. Buscar un estilo activo.